Pues muy felices Pascuas a todos. Dios los siga siempre bendiciendo con la expresión y experiencia de la fe. Este es un día muy importante para todos los cristianos, para todos los católicos, ya que estamos celebrando la base, la fuente, el fundamento, la raíz de nuestra fe cristiana. La Pascua de Resurrección. Es hermosísimo el texto que hemos escuchado, que probablemente lo hayan escuchado muy tempranito, misa de gallo, pero que he querido tomarlo para considerar algunos puntos muy importantes en el proceso y el camino de nuestra fe. Creemos nosotros que Jesús murió y resucitó. Ese es un criterio de nuestra fe. Pero, ¿en qué nos basamos para decir que Jesús resucitó? ¿Cuál es la base en la que sostenemos nuestra fe en el resucitado? Vamos viendo algunos aspectos muy interesantes. Primeramente, nadie fue testigo de la resurrección de Jesús. Nadie vio el momento preciso en el que Jesús resucita. Nadie. Sino que parte de la experiencia que vivieron dos de los grandes discípulos muy cercanos a nuestro Señor Jesucristo, Pedro y Juan, el discípulo amado. Ya escuchamos que muy temprano fueron aquellas mujeres con todos aquellos olores, menjurjes, mirra, para embalsamar el cuerpo. Pero ya no estaba el cuerpo de Jesús. Viene lo siguiente. Cuando Jesús muere, muere en viernes por la tarde. Nosotros más o menos tenemos nuestra celebración de la Pasión por aquello de las 3 de la tarde, a la que llamamos hora nona, más o menos como 3 de la tarde en promedio. Para los judíos, el Sabbat, la ley del sábado, no inicia como para nosotros a las 12 de la noche, ya es el siguiente día. Los judíos no. Para los judíos, la ley del sábado iniciaba el viernes, a la hora en que el sol se oculta y aparece la primera estrella en el cielo. A partir de ese momento ya es sábado y obliga la ley sabática. Y la ley sabática tenía cantidad de prohibiciones, de obligaciones, de deberes, de reglas, de normas, de tal manera que cantidad de cosas no se podía hacer en sábado, se incurría contra esa ley. Por eso es que cuando Jesús muere, 3, 4 de la tarde, rápido, hacen
el movimiento de tal manera que José de Arimatea, que él era del Sanedrín, miembro del Sanedrín, pero admirador de Jesús, y varias veces se reunió con Jesús por la noche para que nadie lo viera, para que nadie supiera, pero le guardaba un grande afecto a nuestro Señor, de tal manera que él, siendo el Sanedrín y de una posición económica acomodada, él tenía ya su sepulcro. El que dona lo ofrece para que Jesús sea ahí sepultado. Y entonces lo que hacen rápido es ir a pedir permiso para bajar el cuerpo y sepultarlo, porque para que no pasara Jesús toda la noche y todo el sábado hasta el domingo ahí pendido de la cruz. Entonces rápido hacen el movimiento, van con Pilato, autorizan, vienen, bajan el cuerpo y lo llevan a sepultar. El sepulcro para los judíos o en aquellas regiones en ese tiempo no es como las sepulturas que nosotros solemos emplear, cavar un hoyo en la tierra, meter al muertito, cubrirlo de tierra y se acabó. Allá no, allá aquellas regiones hay cerros de una piedra sedimentosa. Esa piedra es fácil de cavar, o cerros, y entonces hacían como tipo cueva donde metían al difuntito. Pero los que tenían dinero, en este caso como José de Arimatea, no era una bóveda, un cuartito, sino tenía 2 habitaciones. En la del fondo era donde se guardaba o se ponía al difuntito, y la otra que servía como una especie de antesala, donde estaban los seres queridos orando, velando, ¿verdad? Esa era la situación de la sepultura de Jesús. Y entonces lo que hacen rápido pues es envolverlo en lienzos para depositarlo en la tumba. Y entre ellos está María Magdalena y Juan, el discípulo de Jesús, entre otros. Y entonces obviamente que ellos van y depositan el cuerpo, saben cómo lo envolvieron, saben cómo lo colocaron y se van, cierran con una losa, con una piedra enorme. No eran puertotas como las nuestras de aquí, eran puertas pues bajitas, había muchas veces que agacharse para entrar, y entonces, pero aún así la roca pues era muy pesada para tapar el boquete de la sepultura. Y entonces lo que hacen, que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, es hermosísimo, porque las mujeres, todos se atan de mano, nadie puede hacer nada, es sábado, la ley sabática, y entonces el domingo para ellos no era llamado domingo, sino el primer día de la semana, para nosotros domingo, muy temprano, de madrugada, es decir, en cuanto empezaba a clarear poquito, aquellas mujeres fueron presurosas, llevando todas aquellas sustancias para embalsamar el cuerpo, que se calcula que era aproximadamente de 30 kilos de mirra, de otras sustancias olorosas que hacían que se mitigara el olor tan fétido de la putrefacción del cuerpo. Y entonces lo cubrían con esas sustancias, a eso le llamaban embalsamamiento.
Ellas iban con todo eso, 30 kilos, pobres mujeres, llegan, María, que vio dónde pusieron el cuerpo de Jesús, cómo lo dejaron, están los lienzos pero no está el cuerpo, llena de tristeza, de congoja, corre a avisarle a Juan, a Pedro, que se han llevado al maestro. Y el evangelio que escuchamos, cómo van Pedro y Juan, pero Juan, como es joven, corre más aprisa, mientras Pedro, con un paso más lento pero apresurado, llega primero Juan, ve, pero no entra, luego llega Pedro más tarde, entra, pero aquello no le dice nada, porque Pedro no había estado en la sepultura de Jesús. Él estaba agazapado, escondido, por temor a correr la misma suerte de su maestro. Decía, si mataron al maestro, entonces sigo yo. Patitas, ¿para cuándo son? Se esconde, no está presente. Juan sí, permanece ahí en la cruz hasta el momento de la muerte de nuestro Señor, y es a quien Jesús le dice a María, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre. Fallece Jesús, lo bajan, lo llevan a la sepultura, lo envuelven, le ponen su lienzo en la cabeza, en la cara, y se van, cierran la sepultura y se van. Y por la mañana, cuando Juan entra al sepulcro, vean qué maravillosa expresión del evangelista. Dice Juan, entró, vio y creyó. ¿Qué dijo? Vio y creyó, no se escuchó. Vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las escrituras de que Jesús debería de resucitar. Y entonces ahí se le abre el entendimiento. De ahí Dios le da la sabiduría divina. Vio y creyó. Estaban los lienzos, todo como habían dejado el cuerpo, pero no estaba el cuerpo. Y el sudario, la lienzo que le ponen en la cabeza o le habían puesto en la cara, ese estaba muy bien dobladito. Y entonces las autoridades religiosas pero las autoridades civiles empiezan ahí a confabular, y desde un principio ponen, dice el evangelista San Marcos, que ponen a guardias para que vigilen que no vayan a llegar los discípulos de Jesús y se roben el cuerpo y después dijeran que había resucitado. Ponen guardias. Pero esos guardias, cuando ya no está el cuerpo, resucitó, llegan las mujeres y no está el cuerpo, y entonces las autoridades civiles les dan pago, sobornan a los soldados para que digan que los discípulos de Jesús fueron y se robaron el cuerpo. Y entonces dos cosas muy interesantes. Estaban los soldados ahí y estaban para cuidar. Y si vieron que llegaron por el cuerpo, ¿por qué no los detuvieron? Y ahora, es que estaban dormidos. Bueno, y si estaban dormidos, ¿cómo dan testimonio de que fueron los discípulos los que se lo robaron? No hay otra salida. Es la resurrección. Es el acontecimiento más grande de nuestra fe. Por eso Juan, dice el evangelista, vio y creyó. ¿Qué dijo? Vio y creyó. Y de eso que Juan da testimonio,
de ahí también nosotros creemos en la veracidad de su palabra, de su testimonio. Y entonces para nosotros es un día bendito, grandioso, porque no solamente constatamos las palabras y el testimonio de Juan, sino que el mismo Jesús resucitado se va haciendo presente en las reuniones de los discípulos y de otras gentes, cantidad de veces que se estuvo en repetidas ocasiones apareciéndosele a sus discípulos y a otras gentes también. Y testimonios que aparecen en el Evangelio, dice cómo Jesús se presenta en medio de los discípulos y ellos temerosos, Jesús los saca de ese temor, dice: no tengan miedo, soy yo, no soy un fantasma, tóquenme. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Son testimonios hermosísimos que son los que nos han traído a nuestra fe cristiana. Son esos que nos han movido a venir a celebrar el gran acontecimiento de nuestra fe, nuestra Pascua cristiana. ¿Qué aportación para nosotros nos tiene esta celebración? Bueno, el mismo acontecimiento, el mismo hecho de que Jesús vence lo invencible, que es la muerte, que sale de la sepultura, de la oscuridad, de la tiniebla de la sepultura, tiene también para nosotros una grande enseñanza hermosísima, de tal manera que a lo que nos invita es también a que entendamos que parte de esa resurrección de Jesús es también resurrección nuestra, porque Él nos hace partícipes de su resurrección, de tal manera que si Él abolió la muerte, la sepultura, aquello que era insuperable, pues quiere decir que también a nosotros nos da el poder para abrir nuestros sepulcros, para abrir nuestros corazones, para abrir nuestro entendimiento, para quitar esa roca, esas piedras a las que tanto tiempo, por mucho tiempo hemos estado encadenados, esclavizados, sujetos, atados a esa tumba, a esa tiniebla de nuestra mente. Y eso quiere decir que celebrar la resurrección de nuestro Señor, no podemos seguir en la misma actitud pesimista en la que generalmente muchos solemos vivir, en la depresión, en la tristeza, en el odio, en la venganza, en la maldad, en la mentira, en el engaño. Nada de eso. La misma resurrección de nuestro Señor nos mueve a quitar todos esos pedriscos que nosotros mismos hemos puesto en nuestro camino y nos hemos esclavizado, nos hemos encadenado. Por eso la resurrección no solamente es la liberación del pecado y de la muerte, también es de todas las ataduras humanas a las que nosotros de una o de otra manera nos hemos ido limitando, atando todas esas capacidades que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Por temor, por cobardía, por lo que sea, no nos hemos liberado, no hemos entendido hasta el día de hoy lo que Juan en ese momento, cuando vio y creyó. Y si nosotros creemos en su palabra y los testimonios que aparece en la Sagrada Escritura, sobre todo en los Evangelios, bueno, hemos venido entonces pues a celebrar y a gritar con orgullo, con dignidad, esa alegría, ese gozo. Ha resucitado, Jesús ha resucitado, ha vencido lo invencible, ha salido victorioso de la tumba, de la muerte. Pero no solamente Él, sino todos aquellos que creemos también en Él, en su muerte y en su resurrección. Todos aquellos que lo vieron padecer en la cruz,
todo aquel odio, aquel sadismo que se dejó caer sobre su cuerpo, sobre su dignidad, sobre sus derechos, y todavía así tener una palabra de perdón, de consuelo, de amor, de misericordia. Oiga, ¿cómo no iba a poder entonces vencer también la muerte? Y si Él venció la muerte, también nosotros podemos vencer no solamente la muerte, también todas esas ataduras, todas esas limitaciones, todas esas debilidades que forman parte de nuestra existencia humana. Así es que, pues, a disfrutar estos días, ¿verdad? No son muchas veces estos días tristes de la Semana Santa, el jueves, el viernes, pues mucha gente con su música y alegres y tomando y su carne asada, porque son días, no eran días de vacación, eran días de reflexión. Y en este día que es de gozo y de fiesta, de alegría y de felicidad, ahí estamos con la cara larga, con la cara triste. Oiga, no. Voy a decir Cristo y gritamos todos, vive. Lo vamos a hacer 3 veces. Vamos poniéndonos de pie. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Nuevamente, con ganas. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Gracias, vamos continuando con nuestra celebración.